No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Desde hace 2 años hasta hoy día hemos tenido más de 35 conversaciones con distintas personas sobre sus casas, sus barrios, sus vivencias en la ciudad, finalmente en el país o en otros países donde les ha tocado vivir o visitar. Y desde ahí hemos podido conversar de la convivencia, de lo que estamos viviendo hoy día en Chile y finalmente de la vida que tenemos en común. Soy Sebastián Bowen y estamos comenzando la 3ª temporada del programa Para Ayer, porque son conversaciones que deberán ser para ayer. Y para comenzar justamente esta 3ª temporada, nuestro primer capítulo, es para conversar, así como las otras conversaciones de la casa, pero también del barrio, de la ciudad, del país. Probablemente vamos a hablar del planeta y vamos a ir también un poco más allá, a hablar finalmente del universo que nos rodea. Porque el invitado de hoy es José María Massa, el profe Massa. Muchas gracias por estar acá presente en Para Ayer, profesor. Encantado, un placer. Y si bien vamos a hablar del universo en algún momento, vamos a partir por algo así bien puntual. Las experiencias, las primeras experiencias de casa, de barrio, que usted recuerda, profesora, así, ¿dónde naciste y dónde te fuiste formando? Bueno, yo tengo una vida, mis padres eran seminómades. Claro, yo nací en Valparaíso y viví una semana en Valparaíso, porque mis padres vivían en Villa Alemana. Entonces viví un año y medio en Villa Alemana. Pero luego mi padre decidió que nos trasladáramos a Talca. Perfecto. Estuve como un año y medio en Talca. No tengo recuerdos ni de nada. Pero de ahí mi padre decidió que nos fuéramos a Parral. Y ahí yo tengo un leve recuerdo del cumpleaños mío cuando cumplí 4 años en Parral. Y de ahí la vida empezó a transcurrir y estuve hasta los 15 años en Parral. Pero antes de los 15 me mandaron interno acá a Santiago, al Internado Nacional Barros Arana, donde había estado un tío mío, 10 años mayor que yo, y que entonces 10 años antes que yo estuve en el Barros Arana. Así que ya a partir de los 11 años empecé a estar interno en Santiago. ¿Y ahí funcionaba que los días de semana estabas en Santiago y te ibas para Parral? No, Parral. En esa época, estamos hablando de la edad de las cavernas, viajar a Parral eran 7, 8 horas. Claro. Y en el Barros Arana uno salía a las 11 de la mañana el día sábado. Entonces hubiera llegado a las 9 de la noche a Parral y para tener que venirme al día siguiente al mediodía no tenía sentido. Entonces yo vivía con un tío acá en Santiago, dormía el día sábado acá en la ciudad y el domingo en la noche me recogía, volvía a entrar al internado. Y me iba a mi casa para la Semana Santa, para las vacaciones de invierno, las vacaciones del 18 y pues ciertamente las vacaciones de enero y febrero. Y probablemente el estilo de vida del Parral de ese momento y Santiago también de esa época eran como mundos opuestos, ¿no? Era en realidad como estar en otro planeta, fíjate. Del planeta Parral, donde, bueno, uno caminaba por la Aníbal Pinto, la calle principal, ya había algunas cositas, la zapatería de la Bota Roja, que tenía una bota roja ahí pintadita del color que corresponde, y 2 o 3 más llamativos, pero llegué acá y mi tío vivió en una época en una calle muy del centro, no muy conocida, se llama Máximo Humser, que queda entre Huérfanos y Agustina, entre Miraflores y Santa Lucía. Una calle que tiene una cuadra. Centro, así está ahí. Centro. Entonces yo llegaba ya a esa casa y había mucha gente joven y muchas veces un día sábado en la tarde no había nadie en la casa. Yo tenía llave, entraba ahí, me instalaba, iba a dormir ahí esa noche, pero salía a caminar por la calle Huérfanos.
Y para mí las luces de neón del Teatro Rex, el Teatro Astor, todos los teatros estaban en la calle Huérfano y había una cantidad enorme. Y cuando yo caminaba a la Alameda, yo todavía recuerdo la impresión que me daba. Había un diario luminoso donde pasaban noticias, más o menos frente a lo que hoy día es el edificio hexagonal, en la Alameda, entre Ahumada y Bandera. Al otro lado de la calle estaba arriba eso, y había un anuncio de champán Valdivieso, sí, claro, en que eso se descorchaba la cuestión y después caía el champán en una copa. Ese anuncio lo trasladaron y ahora está en la calle Bustamante, pero estuvo ahí también. Mira. Entonces, todos esos anuncios, era el año 1959. Para mí era como que hubiera ido a Hollywood. Yo esas cosas las veía en las películas, pero no sabía que existían en la realidad. Y de repente verlo ahí, la calle Huérfano, para mí era una locura. Yo salía, a veces caminaba a la calle Huérfano, llegaba hasta Teatino y me devolvía, porque todo era nuevo. Era otro mundo, realmente. Y si de Parral a Santiago en ese momento decía era como viajar de un planeta a otro, debe ser interesante recorrer tu historia y ver Santiago de esa época y el Santiago de hoy día, o el Chile de esa época y el Chile de hoy día. Claro, como uno lo va pasando por todos los días, no se da cuenta del viaje, pero al mirar los dos estadios, son como también otro planeta, ¿no? Sin duda, sin duda. Santiago, yo creo que cuando yo llegué a Santiago, si yo venía hacia el oriente, este lugar donde estamos parados hoy día eran ya campos. Yo creo que Santiago llegaba de verdad hasta Pedro de Valdivia, máximo a Los Leones por Apoquindo, ¿no? Y de ahí, chao pescado, de ahí para arriba no había nada. Y después se fue desarrollando el barrio El Golf, que eran todas mansiones y casas, pero ya en las afueras de Santiago. También recuerdo haber ido el año 62 o 63, haber ido un poquito más allá al Estadio Italiano. Mira. Y ahí realmente eran campos. Recuerdo haber mirado de una en Hernando de Magallanes con Apoquindo, en un edificio, y mirar hacia el oriente y eran chacras. Claro. Y hoy día yo miro ahí todo eso, está todo construido. Más arriba, ya ahora el metro llega hasta Los Dominicos, donde está la iglesia. Todo eso eran chacras. Y volviendo a esa historia como de formación, de niñez, después de adolescencia, entre estos planetas, Parral, centro de Santiago, ¿en qué momento se te empieza a aparecer y te empieza a llamar la ciencia, la astronomía? Si tú recuerdas algún momento en que algo hizo clic. Sí, bueno, yo creo que a mí me cambió la vida el venirme a Santiago. Si yo me hubiera quedado en Parral, a lo mejor podría haber sido muy feliz haciendo quizás qué cosa, pero el liceo en Parral no era... Yo, de niño, por razones que no logro recordar, ¿no?, se me cruzó de que yo quería ser ingeniero. Yo creo que lo que tuvo la culpa es la B corta y la B larga, ¿no? Que me empezaron, que la vaca se tenía que escribir con B corta y que el burro se tenía que escribir con B larga. A mí me complicaba el pepino. Pero 2 más 2 era siempre 4. No habían B cortas ni B larga, güey. Entonces yo encontré que la matemática era... Entonces cuando yo tenía muchas faltas de ortografía y mi madre me retaba, yo decía, no, yo voy a ser ingeniero. Y entonces, pero en Parral no era el lugar para estudiar, para apuntar hacia ingeniería. Entonces me vine acá a Santiago. Y yo creo que me cambió la vida radicalmente. Porque la visión de mundo que yo podría haber tenido en Parral no tenía nada que ver con lo que tuve en Santiago. Y estando acá, por ejemplo, dentro de las cuestiones que son pequeñas cosas, claro, pero yo salía del Barros Arana y después de haberme recorrido palmo a palmo toda la calle Huérfano, caminaba por Ahumada, que no era peatonal en esa época, había micro por Ahumada, y llegaba a la Alameda. Y en la Alameda, entre Ahumada y Estado, donde ahora está el edificio hexagonal, estaban los Juegos Diana, que tenía una rueda de Chicago, que tenía una cuncuna.
estaba muy bien, pero delante, pegado a la calle, estaba lleno de librerías, de libros que no sé si eran libros viejos o no. Yo tengo el recuerdo que eran como libros antiguos, más que usados, eran libros antiguos. Perfecto. Libros, y la Biblia tenía razón. Varios títulos así que yo era muy chico, esos títulos nunca me metí con ellos. Eso de la Biblia tenía razón. Ahora me gustaría, si me tropiezo con ese libro algún día lo voy a ojear, porque yo lo leía y me daba como un escalofrío, porque claro, mejor de lejos. Decir. Claro, meterse con la Biblia, yo cachaba que era peligroso, claro. pero ese libro me parecía curioso. Entonces yo salía del Barros Arana y me iba para allá, me ponía a mirar cómo tiraban a los patitos y qué sé yo, o cómo se subían a la rueda de Chicago, pero después me iba a ojear libros ahí. Y había libros muy baratos, unos libros escritos en un papel de diario, un papel café, claro. Unos libros de la editorial Mir, que era una editorial rusa, y era la época de Gagarin. Yo me reconozco como hijo de Gagarin, ¿no? Mira qué buena historia. Porque en realidad en el año 61 yo estaba interno, y entonces, oye, mira, un ruso dio una vuelta en una nave, güey. Y entonces yo veía ahí libros de astronáutica y compré algunos libros que en plata de hoy día yo creo que debían haber costado 1.000 pesos, güey. No creo que hayan costado más, pues yo no tenía un presupuesto mucho mayor que las monedas para pagar la micro, güey. Pero ahí aprendí de Tsiolkovsky, que es un apellido bastante espectacular y que los rusos le ponen mucho color, que Tsiolkovsky fue el primero en hablar de cohetes, y después también Goddard en Estados Unidos. Y empecé a meterme, y me compré un libro y me fui metiendo en esos mundos. Y en el Barros Arana éramos 1.200 estudiantes internos. Yo era del grupo raro, de los que éramos muy malos para jugar fútbol. Y después de que me humillaron varias veces, decidí que nunca más iba a tratar siquiera de jugar una pichanga. Entonces, en los recreos largos, me iba a la biblioteca o me terminaba juntando con algún otro que tampoco estaba jugando pichanga y conversábamos estos temas. Y de ahí empecé como a mirar para arriba. En el Barros Arana fue mi lanzamiento a todo lo que vino después, porque aprendí matemática y física y química como para entrar a la escuela de ingeniería, que era mi objetivo, pero me entusiasmé con otros temas como la astronomía, que ahora me ha acompañado toda la vida, pero por una casualidad, cuando entré a la escuela de ingeniería, no existía la carrera de astronomía, pero cuando yo estaba tomando la decisión de en qué especialidad irme en tercer año, se abrió una especialidad en astronomía. Mira. Y entonces se abrió de tal manera que los que estábamos ya inscritos, yo estaba inscrito en ingeniería eléctrica, podíamos tomarla porque tenía horarios distintos. Entonces hice tercero astronomía y tercero eléctrico. Y ahí un profesor muy querido, don Hugo Moreno, me llevó a Tololo. Éramos 5 estudiantes. Nunca yo había estado al norte de Quilicura, si yo era de Parral. Ya ver el norte, ver el Valle del Elqui, estar en Tololo, 2.200 metros de altura, en el mes de enero, mirando el cielo, estábamos horas, totalmente adaptados a la oscuridad, mirando un cielo maravilloso. Ahí me terminé de enamorar de la astronomía. Dije, si me dedico a la ingeniería eléctrica, me voy a perder esto. Y es muy bonito para perdérmelo. Pero todo en el fondo tiene como un origen en el propio Barros Arana. Qué importante historia y reconocer esos asombros, ¿cierto? De Parral a Santiago, después con los libros, después con Tololo. Entonces, y hay un libro tuyo que tiene como título Somos polvo de estrella, ¿cierto? Y esa finalmente nos lleva a una pregunta media filosófica, profesor. Porque
y esto lo han estudiado distintos autores, ¿cierto? Lo han reflexionado distintos autores. Si somos polvo de estrella o si estamos de paso acá y somos ese nivel de materia, por decirlo así, conectado de esa manera con el universo, bueno, ¿cuál es el sentido, verdad? De estar acá. Y ahí uno puede empezar a pensar muchas cosas, ¿verdad? ¿A qué reflexiones lo ha llevado eso? O sea, el hecho de decir somos polvo de estrella, ¿cuál es el sentido finalmente que tiene la convivencia con los otros seres humanos, con los otros polvos de estrella, cuando estamos acá al mismo tiempo y lugar? Bueno, mira, sí, ese libro que ha sido tremendamente exitoso, inesperadamente para mí exitoso, yo dije, este libro estará bien, algo pasará con él, pero ha pasado mucho más. Pero era una charla que yo di como 30 años. Y cuando me pedían de una charla, yo las primeras charlas que di cuando terminé mi doctorado en Canadá era sobre hoyos negros, sobre cuasares, sobre Belle Lacerta. Y yo creo que aburría a mucha gente hablándole de temas que los ignoraban profundamente y que en la charla mía no sé si aprendieron algo. Entonces después me di cuenta que mejor me bajaba como varios cambios y le hablaba a la gente de algo que es como obvio y elemental, que resulta que de la cabeza a los pies todos estamos hechos de átomos que fabricaron las estrellas. Los átomos no son originarios del universo. El universo se formó hace 13.800 millones de años, pero la formación del universo en el Big Bang es tan rápida, que solo se forma hidrógeno y helio. Y cuando ya el Big Bang empieza a clarear, porque al comienzo hay como una neblina que la luz no puede pasar para ninguna parte, pero a los 300.000 años se empieza a hacer la claridad. 300.000 años. Con una temperatura de 3.000 grados. Todavía está calentito el universo. Se sigue expandiendo, ya la luz empieza, y como a 10, 20, 50 millones de años, la temperatura es suficientemente baja para que se empiezan a formar estrellas. Y se aglutinan las estrellas y forman pequeñas galaxias. Pero todas las estrellas originales, las primeras, tienen solo hidrógeno y helio. Ninguna de ellas tiene planetas en el sentido que lo entendemos nosotros. Ninguna de ellas tuvo planetas como la Tierra, porque en la Tierra hay una gran cantidad de elementos químicos pesados, mucho más allá del hidrógeno y el helio. Pero las estrellas en su interior forman, lo primero que hacen es transformar el hidrógeno en helio. Parten con hidrógeno y helio, y en el núcleo el hidrógeno lo transforman en helio hasta que logran, el hidrógeno son como las 3/4 partes, el helio es 1/4. Cuando el núcleo ya prácticamente es 100% helio, el núcleo se contrae. El átomo de helio tiene 4 partículas, 2 protones y 2 neutrones. Se contrae, los golpes son tan intensos y tan frecuentes que chocan 2 átomos de helio y se choca un tercero y forman un átomo de carbono. El carbono, si choca con un helio, el carbono tiene 12 partículas. Con un helio forma un oxígeno 16. Y entre medio del carbono y el oxígeno, si un carbono se come 2 protones, 2 átomos de hidrógeno, forma un nitrógeno 14. Entonces las primeras estrellas forman carbono, nitrógeno y oxígeno. Y las estrellas explotan como supernovas, algunas, y otras es una explosión muy suave que es una nebulosa planetaria. Y botan al espacio carbono, nitrógeno y oxígeno que se mezcla con las nubes. El universo son puras nubes. En el fondo, podemos comparar las nubes del universo con las nubes que vemos de lluvia
Las estrellas son las gotitas de agua de la lluvia, pero la gran mayoría sigue siendo nube. Claro. Cuando la gotita se esparrama y mete esos elementos químicos que formó, la próxima generación de estrellas va a tener un poquito de carbono, un poquito de nitrógeno, Un poquito de oxígeno. poquito de oxígeno. Y sigue la cuestión por 9.000 millones de años. Y después de 9.000 millones de años, la composición química inicial, que era 3/4 de hidrógeno y 1/4 de helio, se modifica un pelito, pero que es lo suficiente. 2% del universo, hace 4.600 millones de años, son elementos químicos más pesados que el helio, 2%. Y el hidrógeno y helio son 98%. Y todavía el hidrógeno es 3 veces más que el helio. Así se forma el Sol con todo el sistema solar. Los planetas grandes y gordos que se forman en frío, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen más o menos esa composición. La mayoría es hidrógeno, lo segundo es helio y un pichintún de otras cosas. Pero los planetas de por acá, por nuestro barrio, era tanto el calor que se perdió la gran mayoría del hidrógeno, se perdió la casi totalidad del helio y lo único que quedó es ese pichintún de elementos químicos más pesados. Y eso es lo que es la Tierra. Y la Tierra tiene silicio, tiene magnesio, tiene calcio, tiene de todo. Y hoy día los átomos de calcio de tus huesos y de los míos los generó una estrella. Hace 7.000 millones de años, 8.000 millones de años. Entonces, cuando uno dice somos polvo estrella, sí, es una metáfora entretenida, claro. Y polvo somos y en polvo nos convertiremos. Bueno. O sea, la Biblia tenía razón, dice usted. Claro, la Biblia tenía razón. Somos polvo, pero somos polvo estrella. Claro. Eso es cuando una vez me hicieron una de las preguntas más, siempre me han preguntado, ¿y para qué sirve la astronomía? ¿Y para qué sirven los astrónomos? ¿Y para qué sirven los observatorios? ¿Y para qué sirven los telescopios? Pero una vez una señora, que sé quién es y algún día la iré a ver, me preguntó, estábamos en un grupo, habíamos 2 astrónomos, y nos dijo, bueno, ¿y para qué sirven las estrellas? Bueno, ¿no? Cuando había preguntado para qué servía todo, como para batear la perra, nos dijo, bueno, ¿y para qué sirven las estrellas? Porque con Mark Phillips, que era el otro astrónomo, le estábamos explicando aquella. Y nos sorprendió tanto que no supimos qué responderle. Pero las estrellas sirven para eso, para que estemos aquí conversando hoy día. Somos parte de las estrellas. Sin estrellas no estaríamos acá. Claro, porque la frase, en el fondo, el título de tu libro, Somos polvo de estrellas, tiene como 2 lados, efectivamente. Somos polvo, que uno parecerá ser insignificante, pero al mismo tiempo parte de algo que es totalmente inmenso, ¿verdad? Como el universo, como las estrellas. Y desde esa perspectiva, en la experiencia tuya, ahora que recorrimos un poquito la historia, uh-huh, ¿verdad? De Barros Arana, bueno, Parral, entre medio de Toronto, que no hemos alcanzado a hablar, sí. Y tu vocación como astrónomo. ¿Cómo se entienden elementos, por ejemplo, como la solidaridad o como la justicia, ¿cierto? O como la política? Es decir, elementos que tienen un elemento ético de la convivencia de aquí y ahora, de que duran generaciones, por decirlo así, pero que no están en la inmensidad, ¿verdad?, del cosmos, digamos. O sea, ¿cómo entender esa vinculación entre estas partículas de polvo y estrellas, digamos? Bueno, mira, otra parte, es decir, no te he contado más que el 1% de mi vida, pero hay una cosa que de alguna manera me marcó y me marca a mí, y que tiene que ver con lo que tú estás mencionando. Mi padre era un joven en un pueblo pequeño, en Arjona, en Jaén, en España, y lo pilló un golpe militar que daba un señor Francisco Franco,
y se armó una guerra civil en España. Y por otro lado, mi abuelo, Nicasio Sancho, era un poco mayor, 15 años mayor, y era juez en Barcelona. Bueno, los dos pelearon la guerra por la República y los dos tuvieron que irse exiliados a Francia. Y los franceses, con bien poca generosidad, no le dieron mucho espacio a los españoles que pasaron a Francia y quedaron medios varados en Toulouse y en Burdeos hasta que México puso 3 barcos de solidaridad para llevarse refugiados españoles a México. Y Chile, el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, después de toda una discusión política no menor, pusieron un barco que en realidad lo fletó la República, el Winnipeg, que llegaron a Chile el año 39. Llegaron 2.200 españoles. Y ahí venía mi padre por un lado, y mi abuelo con su mujer y 3 hijos. Y uno de los hijos era mi madre. Llegaron acá. Chile le dio la solidaridad de darles un refugio y de permitirles que se incorporaran de alguna manera. Claro, eran 2.000. Ahora que en Chile discutimos que esto, que los inmigrantes, claro, son distintas escalas. No es lo mismo recibir a 2.200 claro, que recibir a 800.000. Eso está claro, yo lo entiendo muy bien. Pero Chile recibió muy bien a los refugiados españoles. Y bueno, y yo siento desde el inicio la solidaridad que Chile tuvo con mis padres y con mi familia. Yo me eduqué en el sistema público, en un colegio que ahora se llama el Colegio Pablo Neruda. En Parral ahora todo se llama Pablo Neruda. Apenas pasó por ahí don Pablo, pero en el Colegio Pablo Neruda ahí yo estudié la preparatoria. Después estudié un año en el Liceo de Parral. Después estudié en Barros Arana, que era un internado que estaba a la misma altura del Instituto Nacional. Pura educación pública. Toda educación pública, pero de la máxima calidad. El Instituto Nacional y el Barros Arana eran los mejores colegios de Chile, sin ninguna duda. Si uno revisa la historia, en esa época dábamos el bachillerato. Y el bachillerato top, eran 5 materias. Y lo más que te podías sacar en cada materia era un 7. Sacar 35 puntos en el bachillerato significa que era uno que la rompía. No había más de 3 o 4 que en un año sacaran 35 puntos. Y si eran 3, 2 eran del instituto y 1 del internado, o 2 del internado y 1 del instituto. Prácticamente los únicos que sacaban 35 puntos eran de estos 2 lados, que eran top. El Internado Nacional Barros Arana es una iniciativa que puso el presidente Balmaceda, para darle oportunidad a los niños talentosos de provincia y hacer acá un internado nacional que fuera, en el fondo, en la otra cara de la moneda donde estaba el Instituto Nacional. El Instituto Nacional era para los niños talentosos de Santiago. Mira. Y el internado era para los talentosos de provincia. Bueno, yo me beneficié de todo eso. Entré a la Universidad de Chile, yo no pagué un peso por mis estudios. Los estudios eran gratuitos. Bueno, no eran gratuitos, porque todo tiene un costo, pero el costo lo asumía el Estado, porque el Estado entendía que si a los más talentosos los daba la oportunidad de estudiar ingeniería o medicina, Chile iba a tener mejores médicos y mejores ingenieros. Entonces, a la larga redituaba muy bien como inversión. Entonces a mí me parece que la solidaridad entre seres humanos es fundamental. Mira, en el año 2020, cuando todos nos quedamos confinados, bueno, caramba, yo agradecía cuando mi hijo, afortunadamente yo tengo un hijo que es bastante mayor, tenía 32, 33 años, pero vivía con nosotros en casa. Él se conseguía permiso para ir a comprar. Y cuando iba a comprar el pan, yo decía, pucha, caramba, que algún otro haya salido de su casa, haya ido a la panadería y haya arriesgado un poco su vida cuando no sabíamos del COVID para dónde iba la micro, para que yo coma pan.
o cuando pasaba el basurero y recogía la basura enfrente a mi casa. Vivimos en una comunidad y no es cuestión de decir, bueno, yo tengo plata y pago. No, si es que si no pasa el basurero, los billetes que tenías en la billetera no te sirven para eliminar la basura de tu casa. Depende de que un basurero la recoja. Y depende de que otro se levante temprano para hacerte el pan. Entonces, no entender que uno vive en comunidad es no saber dónde uno vive. Yo soy medio volado y vivo un poco en la luna, pero no tan arriba de la luna como para no ver dónde estoy. Y entonces por eso también yo digo, y es mi discurso, y por eso es que yo estoy jubilado, estoy en mi casa, pero sigo haciendo muchas cosas porque me da mucho gusto. Pero no, yo eduqué a mis hijos. Yo tengo 2 hijos de mi segunda administración. Mis 2 hijos mayores están en Canadá y no, eso ya es de otro cuento. Pero de mi segunda administración, yo lo eduqué lo mejor que pude. Pero para mí era tema que todos sus compañeros también se educaran. Porque yo no quería que mis hijos vivieran en una sociedad con pura gente que no tuviera idea. Para mí era muy importante que todos seamos una sociedad educada. Entonces, sí me compete la educación de los demás. Mira, yo hace mucho tiempo estuve en Estados Unidos. Mi hija estuvo 1 año en Charlottesville, que es un pueblo chiquitito en Virginia, que tiene la Universidad de Virginia, que es una maravilla. Yo iba con mi mujer, íbamos al supermercado y las cajeras amabilísimas nos saludaban, good morning, qué sé yo. Después teníamos, ¿quiere que le lleve esto al auto? Que al comienzo yo ni entendía qué me estaba diciendo la cajera, a pesar de que hablo inglés. Y después me di cuenta que cuando de repente llegaban personas, tal vez mayores como yo, le decían, ya, mijita, por favor, lléveme el auto. Ella dejaba la caja, tomaba y le llevaba los bultos al auto. Y, oye, un ambiente relajado y de gran solidaridad entre todos. Gente que tú no habías visto nunca te saludaban. Te saludaban, uno iba pasando y te miraban a la cara y te saludaban. Yo decía, caramba, qué lindo. Claro, Charlottesville es un pueblito que debe tener 100,000 personas a lo más. No es Nueva York, en Nueva York claro. Eso es una vorágine, eso es otro, pero en un pueblo chico uno se siente parte de la comunidad. Las ciudades grandes, en ese sentido, te alejan. Hay tanta gente que te aleja de todo. En un pueblo chico que hay muchos menos, eres parte de todo ello. Es una cuestión medio paradójica. Como en Parral, tal vez. Claro, en Parral, sí. Yo hasta el día de hoy voy a Parral y me encuentro con algunos de aquella época y los saludo, hola, y seguimos teniendo una relación. Profe, una historia de asombro, o sea, pasamos, ¿cierto?, de Parral a Santiago, de Santiago en Barros Arana, y el asombro con los libros, el asombro con el universo y probablemente con las charlas que te toca dar, con los libros que has escrito, con los libros para los niños que has escrito, se ha generado también un asombro para tantos más. Así que ojalá que este capítulo, esta conversa, sirva para seguir asombrando. Y muchas gracias por haber estado hoy día acá, haber compartido tu historia. Bueno, encantado. Yo, mira, lo que más uno echa de menos cuando ya uno va acumulando muchos años es el contacto con los amigos, el contacto. Yo me sigo reuniendo con mis amigos del Barros Arana, que egresamos hace 60 años. Ahora, en una semana más, vamos a tener un almuerzo. Claro, del curso éramos 30, nos vamos a reunir 6, 7, 8. Pero nos seguimos viendo y nos seguimos queriendo, y eso como que te energiza. Uno es un animal social. Si tú me encerráis en la casa y yo no salgo nunca y no me contacto con nadie, yo creo que podéis mandar la funeraria en un año más, y me van a sacar tieso, como a un actor, que estaba muerto hacía días. Uno necesita a los demás, necesita un poco el cariño, para qué decir de su familia, pero también la amistad es uno de los bienes más preciados. Y no se compra con dinero, la amistad hay que cultivarla. Es como una linda flor que hay que regarla, ojalá, todos los días. Una maravilla del universo. Sí. Muchas gracias. Encantado. Chao. Esto fue Para Ayer,
Grandes Voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.